En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, estamos agradecidos porque nos has dado el alimento. Una vez más has manifestado tu amor para con nosotros. Ahora seguimos escuchando tu palabra. Ayúdanos por medio de tu Santo Espíritu para que tu palabra, que es lámpara para nuestros pasos, ilumine nuestro caminar. A ti, Dios, que siempre te preocupas de nosotros, de la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, estamos gustando entonces la palabra del Señor, en lo que piensa San Pablo y dejó plasmado en las Sagradas Escrituras sobre la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Si es el cuerpo de Jesucristo es importante, tan importante que el que esté en contra del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, por tanto está en contra de Jesucristo, y es como un aborto indigno de llamarse apóstol. Vamos a seguir mirando para San Pablo qué es la iglesia, la importancia de la iglesia. A ver, si ponemos la lupa para ver con qué compara Pablo a la iglesia. Efesios capítulo 5, versículo 23 en adelante. El hombre es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia. Observe, está comparando el hombre con Cristo, la mujer con la iglesia. En castellano, ¿qué nos está diciendo Pablo? Que Cristo es el esposo de la iglesia. El hombre es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia. A San Pablo nadie le saca de la cabeza, de su corazón y de su fe, que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Nadie. Los protestantes pueden decir todo lo que quieran, pero lo que está escrito, escrito está. ¿Cómo podrán los protestantes quitar de la Biblia que la iglesia es el cuerpo de Cristo? Podrán decir todas las cosas que quieran, que la iglesia no sirve para nada, que Cristo no fundó ninguna iglesia, que Dios no tiene ninguna iglesia, que la iglesia no nos salva. Diga todo lo que quiera, pero eso no lo pueden comprobar con la Biblia, como yo lo estoy haciendo. Yo les estoy dando capítulos y versículos, para que ustedes no crean en un hombre. El que cree en un hombre es un creyón, el que cree en la palabra de Dios es un creyente. Para que ustedes no sean creyones, sean creyentes. Vamos a creer lo que dice la palabra de Dios. No estamos jugando, estamos en serio, estamos buscando la palabra del Señor. Por tanto, se trata de buscar y analizar lo que dice la Biblia. Repítalo y sigue. El hombre es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia. Eso no lo creen los protestantes. Tan así que dice la iglesia no existe. Cristo no fundó la iglesia. La iglesia no es importante, la iglesia no salva. Siga. Cuerpo suyo. Repite otra vez que la iglesia es cuerpo suyo de Cristo. Siga. Del cual es asimismo Salvador. Subrayen eso y pongan la lupa a ver qué significa. Repítalo de nuevo. Cuerpo suyo, del cual es asimismo Salvador. Pregunto, ¿Cristo es Salvador de qué? Del cuerpo. ¿Y qué es el cuerpo para Pablo? La iglesia. La pregunta es importante. Centren la atención. Cristo es Salvador de su cuerpo, ¿qué es la? Entonces pregunto, ¿es importante la iglesia para la salvación? Sí. ¿Por qué es importante? Porque Cristo es Salvador de la iglesia. Y si yo no estoy en esa iglesia, ¿me va a salvar el fulano pastor? Por eso ¿qué significa cuando usted y yo decimos que Cristo es nuestro Salvador? Que yo
me comprometo a estar en su iglesia para que Él me salve. Yo no puedo decir, Cristo es mi Salvador, pero yo no voy a estar en la iglesia. Yo me salgo de la iglesia, me voy a otra iglesia. No, estoy en la iglesia de Jesucristo porque Cristo es el Salvador de la iglesia. Ella es su cuerpo. Repítalo de nuevo. El hombre es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, cuerpo suyo, del cual es asimismo Salvador. A ver, entonces Cristo salva a la iglesia, ¿sí o no? Si Cristo salva a la iglesia, para yo salvarme, tengo que meterme a la iglesia. Y si estoy fuera de la iglesia, no me salvan ni Mandrake el mago. Ni como el Chavo, ¿cómo es el Chapulín? No, nadie lo puede salvar. Cristo es nuestro Salvador. Pero yo tengo que estar en su iglesia, porque Él viene a salvar su iglesia. Exactamente esa es la función de Él, salvar la iglesia. Él es su Salvador. Los protestantes dicen que los católicos se van para el infierno. Eso es lo que ellos dicen, pero ahí no, en la Biblia no lo dice. En la Biblia dice que la iglesia de Jesucristo, a diferencia de las demás, tiene como Salvador a Jesucristo. A mí qué me importa que los protestantes me manden para el infierno. Vean los comentarios que hacen por internet. Eso me manda, ya voy en la quinta pala del infierno. ¿A mí qué me importa? A mí lo que me importa es saber que Cristo es mi Salvador. Y me estoy en la iglesia porque Cristo es el que me va a salvar. Él es el que salva a su cuerpo, que es la iglesia. Tan importante la iglesia. Siga. Que la esposa, pues, se someta en todo a su marido, como la iglesia se somete a Cristo. Yo no sé si ustedes ven que primero habla del esposo. Y dice, el esposo lo compara con Cristo. Ahora habla de la esposa y la compara con la iglesia. Que las esposas se sometan a su marido, como la iglesia se somete. Entonces, observe, para Pablo, Cristo está casado con la iglesia. Es un matrimonio. Está casado con la iglesia. Y ya lo van a ver. Ya lo van a ver cuando Pablo diga que eso es un gran misterio. Cristo con la iglesia casado. Pregunto, si Pablo llega a comparar el marido con la mujer, ¿no será que lo hace a propósito para demostrarnos que tiene que ser una sola iglesia? ¿Cuántas mujeres puede tener el hombre? Una sola esposa. Y si Pablo dice que Cristo es el esposo y la iglesia es la esposa y lo compara que igualitico que el esposo con la esposa, entonces está diciendo que no cabe en la mente de un cristiano varias iglesias. Porque es como decir que el marido podía tener varias esposas, porque Cristo es el esposo y la iglesia es la esposa. Los protestantes dicen que Jesucristo acepta todas las iglesias. No, Jesucristo tiene su propia iglesia y ella es su esposa. Y Jesucristo no anda como los hombres que son infieles. No, Jesucristo es fiel a la iglesia. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Mateo 28:20. Jesucristo se comprometió, es fiel a su esposa. Entonces, recordemos, para Pablo es inconcebible que Jesucristo tenga otra iglesia. Por eso lo compara con el esposo. Y por eso a la iglesia la compara con la esposa. Para que en castellano comprendamos que solamente hay una iglesia. ¿Se acuerda lo que venía diciendo? Un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola fe, una sola esperanza, un solo Señor, un solo bautismo, un solo Dios. Entonces Pablo tiene claro eso, tan claro que dice, va resumiendo, San Pablo va resumiendo y dice, bueno, una sola iglesia es la esposa, Cristo el esposo. Sí. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Aquí este detalle, pongan la lupa en grande.
¿Será que, no, ya va, te digo, ¿será que Jesucristo odia a la iglesia? ¿Será que lo que los protestantes dicen, mira, es que la iglesia católica era la de Cristo, pero vino Constantino y la destruyó y Jesucristo la aborreció y por eso mandó a Martín Lutero después para... ¿Eso dónde aparece en la Biblia? Aquí dice, maridos, maridos amen a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Caramba, un protestante que me diga que Jesucristo no amó a la iglesia, que odia a la iglesia, con razón se le llama protestante. Porque la Biblia dice, ¿cuál es el modelo a seguir que tienen los hombres? El modelo de amor hacia la esposa, uno solo: el amor de Cristo para la iglesia. Si es un modelo, entonces lo maximito, porque para eso lo pone como modelo. Maridos, amen a su esposa. ¿Cómo? Dame un modelo. Como Cristo ama a su esposa, que es la iglesia. Entonces cuando una persona, entonces mire que Pablo coincide en todo. Entonces sí es importante la iglesia. Entonces sí, el que se meta con la iglesia se está metiendo con Cristo. Entonces sí es un aborto. Entonces sí es indigno llamarse apóstol. Entonces sí es verdad cuando le digo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Claro, es su esposa, es su cuerpo. Maridos, amen a su esposa como Cristo amó a la iglesia. El amor de Cristo para la iglesia es indiscutible. Nadie lo puede negar. Nadie puede decirme, eso no es verdad. Es lo maximito en expresión del amor. Maridos, amen a su esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Será que los protestantes aman la iglesia como la ama Cristo? Le dicen la gran prostituta, la gran Babilonia, la ramera, al cuerpo de Jesucristo. Entonces, ¿qué hacen los protestantes? Imagínense usted que el marido, así hacen los protestantes, imagínense usted que el marido le diga a la mujer, ay, mi amor, estoy enamorado de ti, pero solamente de la cara, así que me le quita el cuerpo y lo botamos al mar. Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo. Dicen los protestantes, le quitamos el cuerpo y dejamos la pura cabeza. Amamos a Cristo, Cristo sí, la iglesia no. La cabeza sí, el cuerpo no. Está matando a Cristo, está destruyendo a Cristo. Ahora, yo no sé, pero yo le estoy dando capítulos y versículos para que ustedes descubran la importancia de la iglesia. No se puede separar Cristo de la iglesia y la iglesia de Cristo, no se puede. Y ahorita lo van a descubrir cuando Pablo dice que no se puede separar el cuerpo con la cabeza. La iglesia de Cristo no se puede separar. Dale, siga. Y se entregó a sí mismo por ella. Cristo se entregó ¿por quién? Por la iglesia. Siga. Y después de bañarla en el agua y la palabra para purificarla, la hizo santa. A ver, deténgase un momentico. La bañó para purificarla. ¿Qué significa que la baña? Porque está sucia. ¿Qué significa que la purifica? Porque es pecadora. El protestante dice, es que la iglesia católica no puede ser la de Cristo, porque en la iglesia católica hay pecado. Si no hubiese pecado, no la baña, no la purifica. ¿Cómo la va a bañar si está limpia? ¿Cómo la va a purificar? ¿De qué la va a purificar si no tiene pecado? Porque ellos dicen, es la iglesia de nosotros, aleluya, es la de Jesucristo, porque en nosotros no hay pecado. ¿No hay pecado en los protestantes? Sí hay. Pero entonces, ¿por qué ellos dicen que no hay pecado? Y los católicos se comen ese cuento. Hay muchos católicos que se comen el cuento que los protestantes no tienen pecado. ¿Sí? No es que no tengan pecado. Lo que pasa es que los protestantes, a diferencia de los católicos, es como el perro y el gato. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia del perro y el gato? El perro hace pupú y el gato hace pupú. Los dos hacen pupú. Pero el gato hace pupú
y esconde, tapa. Y el perro no. El católico es como el perro. Soy un pecador, he pecado y reconozco mi pecado, ¿ya? El protestante es como el gato. Yo pecado no tengo. Y échale tierra. Yo pecado no tengo. Y si alguien llega a descubrir a uno que le escarbó por allá y encontró lo que te conté, entonces dice, es un descarriado. Si ustedes no tienen pecado, ¿por qué el pastor es un descarriado? Así tapan. Van tapando. No, hermanos, todos somos pecadores. La iglesia es santa y es pecadora. Si no fuera pecadora, entonces no la bañaría, entonces no la purificaría. Repite de nuevo. Y se entregó a sí mismo por ella. ¿Ah? Y después de bañarla en el agua y la palabra, para purificarla, la hizo santa. Entonces la iglesia es pecadora y es santa. Es pecadora porque tiene que bañarla y tiene que purificarla. Y es santa porque Él la santifica. Él es el que la santifica. Nos limpia, nos purifica, nos perdona. La hace santa. Siga. Pues quería darse... Aquí, ponga la lupa, por favor, todo, grande la lupa. Quería darse, pongan a ver cuántas iglesias quiere Cristo. Porque Él quería darse... Pues quería darse a sí mismo. A sí mismo. Una iglesia. ¿Cuántas? ¿Cuántas? Una iglesia. Aquí está el resumen de Pablo. Un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola fe, una sola... Quería darse... Este es el querer. Para Pablo, Jesucristo nunca va a querer dos iglesias, ni tres. Pablo dice, Jesucristo quería darse, regalarse, porque Él la fundó. Tú eres Pedro, tú eres Pedro, que es mi iglesia. Él quería regalarse, repítalo. Pues quería darse a sí mismo una iglesia radiante. Radiante. Entonces, Jesucristo quiere una iglesia. Los protestantes quieren muchas iglesias. Ese es el querer de los protestantes. Pregúntense si me importa. El querer de Jesucristo, expresado por Pablo, y el pensamiento de Pablo es: Cristo quiere una iglesia. Y ustedes verán que toda la carta, hemos leído la carta de los Hechos de Efesios. Toda la carta de los Efesios es eclesiológica. Habla de la iglesia, la iglesia, la iglesia, la iglesia. Va llevando todo lo de la iglesia. La unidad, la unidad, la unidad. Cristo quiere una iglesia. Siga. Sin mancha, ni arruga, ni nada parecido, sino santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus esposas. Eso no lo vamos a explicar porque ya los hombres lo hacen. Escucharon bien, ¿no? Repítamelo de nuevo. No vayan a creer que ahí dice, así los maridos deben amar a su moza. No, no es a su moza. Repítelo a ver para que quede claro. Así deben también los maridos amar a sus esposas. Ah, esposa, no moza, esposa. Porque muchos hombres leen es a su moza. A la pobre mujer no le compran ni ropa interior. Y a la moza de todo. No, señor, así no es. Siga. Como aman a sus propios cuerpos. Ah, a su propio cuerpo. O observe cómo Pablo va a llevar otra vez a decirnos que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Como aman a su propio cuerpo. Dale. Amar a la esposa es amarse a sí misma. Amar a la esposa, entonces verá que la esposa es la iglesia y Cristo el esposo. Amar a la iglesia, a la esposa es amarse a sí mismo. ¿Cómo que hago? Y nadie aborrece su cuerpo. Nadie aborrece su cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? ¿La puede aborrecer? No. Nadie aborrece su cuerpo. Para Pablo está claro que el cuerpo de Cristo es la iglesia y él no la aborrece. Nadie aborrece su cuerpo. Siga. Al contrario. Al contrario, que me escuchen los protestantes. ¿Qué hace Cristo con la iglesia? Al contrario de lo que ellos dicen. Pero ellos llaman protestante, porque es todo al revés. La alimenta. La alimenta. Y lo cuida. Y lo cuida. Y eso es justamente lo que Cristo hace por la iglesia. Sí, no se pare, léalo completo. Y eso es exactamente lo que Cristo hace por la iglesia. ¿Qué es lo que hace Cristo por la iglesia?
la alimenta y la cuida. ¿Qué significa y la cuida? Que el que se meta con la iglesia, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Aprendió la lección, pero a golpes aprendió la lección. La alimenta y la cuida. Pablo está muy claro, convencido. ¿Se acuerda que estamos leyendo el pensamiento de Pablo escrito en la Biblia? Pablo sabe que Cristo alimenta a la iglesia y además la cuida a la iglesia. La alimenta y la cuida. Si esto es verdad, y sabemos que es verdad porque es palabra de Dios, yo no quiero ser protestante. Porque hay de los protestantes. Si Cristo cuida a la iglesia y esto es verdad, pobre de los protestantes que están en contra de la iglesia. No quiero estar en el lugar de ellos. Porque sería como Pablo cuando perseguía a la iglesia. Un aborto, indigno de llamarse apóstol. Y ustedes verán que lo estoy comprobando con las escrituras. De modo que no es que el padre está peleando con los protestantes. No, le estoy mostrando a los protestantes que están cometiendo un pecado grave. Están en contra del cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia. Y Él la ama y Él la cuida. La defiende. ¿Y cuántos protestantes creen que lo están haciendo bien? Como Pablo. Pensaba que lo estaba haciendo bien. ¿Y cuántos católicos no saben que están en la iglesia de Cristo? Y andan acongojados, envidiando a los protestantes. Ay, yo quisiera, es que se visten bonito, es que hablan bonito. Es que ya se siente bonito. No se trata de sentir, se trata de estar en la iglesia de Jesucristo. Eso es. Nosotros no andamos buscando sentir bonito. Si vamos a sentir bonito, pregúntele a un drogadicto. ¿Qué siente cuando se fuma un pitillo? Una nota. ¿Sí? Eso es bonito. Bueno, entonces vamos más droga. No, eso no puede ser. No se trata de sentir. Se trata de a ver qué es lo que Dios quiere. Dios quiere una iglesia. ¿Así? ¿Cuál es esa iglesia? Vamos a analizar cuál es esa iglesia, porque Él la ama, Él la cuida, Él la defiende. Y el que me diga a mí que no existe una iglesia, ignorante. No ha leído las cartas de Pablo. Sigue. Pues nosotros... Ahí, escuche. Pues nosotros... somos miembros de su cuerpo. Somos miembros. Yo no soy la iglesia. Por eso la doctrina de la iglesia católica nunca nos permite cantar yo soy la iglesia. No, eso es protestante. Porque dice la Biblia, nosotros, otra vez. Pues nosotros somos miembros de su cuerpo. Somos miembros. ¿Cuál es el cuerpo? La iglesia. Entonces yo no soy la iglesia. Yo soy miembro de la iglesia. Siga. La escritura dice. Aquí, pongan atención. La escritura dice. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre. Dejará el hombre a su padre y a su madre. Para unirse con su esposa. Vamos a ver, para unirse con la esposa. Usted verá que ahorita va a decir que Cristo es el esposo de la iglesia y la iglesia es el esposo, la esposa de Cristo, y eso es un misterio. Pongan cuidado, dale. Y los dos formarán un solo ser. Un solo ser, ¿se acuerda? Un solo cuerpo, un solo espíritu, uno. Vuelve a repetir la unidad. Uno. Siga. Es un misterio muy grande. Es un misterio muy grande, tan grande que los protestantes no lo alcanzan a mirar. Pues lo refiero a Cristo y a la iglesia. Lo refiero a Cristo y a la iglesia. Dejará el hombre a su padre, dejará a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola cosa. ¿Cómo? Si son dos, ¿cómo van a ser uno? Eso es un misterio. Solo para entenderlo, miren a Cristo y a la iglesia. No están separados Cristo y la iglesia. Están unidos misteriosamente. Es un cuerpo, por eso se llama el cuerpo místico de Cristo. Porque está unido misteriosamente. Él es el esposo, ella es la esposa, los dos son una sola. ¿Otra vez? ¿Los dos sí? ¿Dejará a su padre y a su madre?
Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse con su esposa, y los dos formarán un solo ser. Los dos formarán un solo ser. Si hablamos de Cristo y la iglesia, forman un solo ser. El que se meta con la iglesia, se mete con Cristo. Miren, yo les voy a contar una historia aquí, una anécdota, rapidito. ¿Sabe que pues uno no es monedita de oro y le cae bien a todo el mundo, ¿no? Me tocó que trabajar en la cuna de la Revolución Bonita allá en Venezuela, en Sabaneta de Barinas, donde nació el comandante de ustedes, Chávez, que murió. Y yo fui párroco de su comandante, allá en Sabaneta de Barinas. Entonces, el presidente era Chávez, el papá era gobernador y el hermano era el alcalde. Imagínese usted. Y yo era el párroco. Y ahí pues todo el mundo pues tenía que estar con ellos porque era la tierra de ellos, ¿verdad? Y yo llegué y todo el mundo era revolucionario. Y yo me puse a mostrarle con la palabra de Dios que eso era un error, que eso era un engaño, que estaban dañando el pueblo, que venía del comunismo. Bueno, esto que estamos viendo en Venezuela, yo se los decía a la gente. Algunos se molestaron. Bueno, de todas maneras yo iba a predicar para allí, yo predicaba para acá, llevaba la palabra de Dios. Pero no sabía que yo iba a una comunidad, como yo tenía 45 aldeas y 25 barrios. Aproximadamente 50.000 personas en la parroquia. Era grandísimo. Pero tenía que atenderlo y trataba de atenderlo, entonces iba por comunidades, un día en una parte, otro día en otra parte. Y resulta que el hermano del presidente, que era el alcalde, iba detrás de mí. Si yo iba hoy, él iba mañana y hablaba peste de la iglesia. Como alcalde iba y ofrecía lo que hacía, era ofrecer, porque nunca cumplía, casas y esas cosas, y dañaba todo. Entonces, un día me invitaron a mí, a que iban a hacer iban a fundar una cosita para niños, una casita para niños. Y yo fui, me puse la sotana, que casi nunca lo utilizo. Y me puse la sotana y me fui. Me puse de primero. Y el hombre comenzó a hablar mal de la iglesia. Barbaridades de la iglesia. Uf. Y yo nomás lo miraba. Cuando terminó, la gente asustada. Ay, padre, perdone lo que dijo. Uy, lo que dijo el alcalde. Y no, tranquilo. O sea, ya es mayor. Y a mí no me ofende el que quiere, sino el que puede. Terminamos. Ahí llevaron, era la casita donde estaban los niños de como de 2 años a 5 años. Y todos vestidos de rojo. Y a la voz de 3. Con bobina y todo, a la voz de 3. Patria, socialismo, muerte, venceremos. Y dijo el alcalde, el comunismo tiene que entrar a Venezuela y tiene que entrar por aquí, por Sabaneta. Y nosotros tenemos que imponer el comunismo aquí. Todo lo estaba grabando yo como los loros. Al otro día yo tenía la misa. En la misa llegué y dije todo lo que el alcalde había dicho. Con la palabra de Dios le dije, mire, él dijo esto y esto es mentira, esto no es así, todo lo expliqué. Y yo pasaba la misa por la radio y mandé la misa, las grababa y las pasaba. Las grababa para que nadie me las fuera. Las mandaba por la radio y ninguna me quiso pasar la misa. Solamente una por allá que era de la oposición me pasó la misa. Y yo tenía que ir a visitar la familia y iba en el carro cuando me llamaba. Mire, padre, estamos pasando la misa, pero llegó el alcalde y dio la orden que quitara la misa. Quíteme la misa. Y entonces, ¿qué hago, padre? ¿La quito o no la quito? Le dije, no la quite. No la quite, déjela. Pero el alcalde, yo le dije, no, yo la mandé a colocar, si no quiere que hable conmigo. Pero... Mire que el alcalde dice que se le presente mañana en la oficina. Dígale que yo tengo oficina y si quiere lo atiendo tal día, a tal hora. Bueno, que el alcalde ese día va a ir, bueno, lo espero. Fui a visitar la familia y cuando llegué, eso estaba lleno de militares, la casa cural alrededor. Yo dije, ¿qué pasaría aquí? Pero yo ni pendiente. Ya me había olvidado que tenía reunión con el alcalde. Cuando llego, entonces me sale uno chavista, más chavista que Chávez, y me dice, padre, la cosa está encendida. Ahí está el alcalde esperándolo. Ah, sí. Y mire cómo están los militares. Y dije, ya. Yo, gracias a Dios, no nací en el día de los truenos ni de los huracanes. Yo llegué, bueno, señor alcalde, lo estaba esperando. Le dije, bueno, aquí estoy. Tenemos que arreglar un problemita que usted y yo tenemos. Verá, señor alcalde, como usted quiera. Usted me dirá cómo.
Dime cómo. Y ya. Yo también soy hombre. Igual que usted. No hay ningún problema. A mí no me asusta con los militares que usted viene. Yo nací para morir. El día en que me tenga que morir me muero y me voy y se acabó. No cuando usted quiera, cuando Dios mande. Así es que avise como quiere. Yo no de por la buena, le digo, mejor así todavía. Bueno, le digo, vamos a hablar. Le digo, vamos a hablar. Fui y busqué la Biblia. Vamos a hablar. Bueno, eso me dijo, hasta qué mal mía morir. Yo lo escuché. Y después le dije, mire, señor alcalde, usted se le olvidó que yo estaba de primero. ¿Usted no me vio cuando yo estaba ahí? Estaba con sotana, ¿no me vio? Sí. Ah, bueno, pues ahora yo le voy a explicar la Biblia, por qué yo dije lo que dije, y le voy a explicar qué es la iglesia. Y imagínense, agarré y le eché una pasadita por la iglesia. Lo que era la iglesia, porque él decía que los curas eran el diablo con sotana, que los obispos eran el tumor que había que extirpar, que había que acabar con la iglesia y tal, y le fui mostrando. Mire lo que dice sobre la iglesia, mire. Le dediqué tiempo, taca, con la palabra de Dios. ¿Y sabe qué? Le rematé con Lucas 10:16. Quien a ustedes escucha, a mí me escucha. Quien a ustedes rechaza, a mí me rechaza. Se lo dijo Cristo a su hermano que es el presidente, o a los apóstoles, a los obispos, a los ministros de la iglesia. ¿A quién? Su hermano, un día esto se muere, se lo tragan los gusanos y se acabó. Chávez todavía no había muerto, estaba por morirse. Y usted, un día también se muere, también se murió. De paso los dos se murieron. Y se acabó, listo. Se les acabó el poder. ¿A usted quién le dio el poder que tiene? Su hermano. Tiene un poder temporal. En cambio yo tengo el poder eterno de Dios. Soy sacerdote del Dios Altísimo y seré sacerdote aquí y en la eternidad. Tengo todo el poder para someter incluso a los demonios. Y le expliqué. Cuando ya le expliqué, el hombre se levantó y me dijo, cosa, padre, ¿qué necesita usted aquí en la iglesia? ¿Qué necesita? ¿Qué quiere? No, señor, usted a mí me va a tapar la boca con un bozal de arepa. No, papá. No necesito nada. No, de usted no quiero nada. Yo, no. Usted puede seguir predicando lo que usted quiera. Siempre usted lo hace con la palabra de Dios, siga predicando. No, yo no me voy a meter. Pero yo quiero ayudarle para que se dé cuenta que estoy arrepentido. Le digo, bueno, cámbiame el techo a la casa cural, pues. Digo, mañana a las 8 de la mañana tiene la gente ahí. Le dije, bueno, espero, a ver. Digo, y ahorita voy a la radio. Como yo por cadena fue que lo insulté, ahorita mismo voy y pido perdón. Le dije, voy a prender la radio y lo escucho. Dijo, ponga la radio. Fue el hombre, yo puse la radio y sí, pidió perdón. Al otro día a las 8 de la mañana llegaron los obreros, me cambiaron el techo de la casa. Un hombre que no es amante de Dios, no es creyente, político, mentiroso y de todo, pero con la palabra de Dios comenzó a darse cuenta que la iglesia es importante. Es que una persona que tenga la capacidad de pensar, que use este pote que Dios nos ha dado, que mire, lea lo que dice San Pablo, cuál es el pensamiento de San Pablo, cuál es el pensamiento de Cristo. Una iglesia la ama, la cuida. Cuando yo le dije, mire, aquí Cristo cuida la iglesia, y que se meta con la iglesia, se mete con Cristo. El hombre temblaba. Sí, el hombre temblaba. Y lo chistoso es que a los 8 días iba el presidente, iba allá y yo era el párroco y le preparé la homilía. Yo le preparé la homilía a Chávez cuatro veces que él iba a ir y no fue ninguna, pero yo le preparé la homilía 4 veces. Yo sabía que me sacaban a plomo de la iglesia, yo sabía, pero yo la tenía lista con la Biblia, ¿no? Yo no lo iba a insultar con la Biblia. Entonces, no, al fin que iba a venir el presidente no vino. Vinieron todos los altos rangos, pero faltaba el alcalde. Yo lo recibí, como era párroco, lo recibía todo. Entonces, faltaba el alcalde. Cuando yo me fui a ir, allá viene el alcalde. Me regresé a recibir el alcalde. Ahí al lado frente de la iglesia. Estaban todos aquí. Y llegó el alcalde, los 8 días de haber compartido con el alcalde y haberle explicado las cosas. Llegó el alcalde delante de todos ahí, todo tembloroso, y me dijo, hola, señor alcalde. Él me dijo alcalde a mí. Y él era el alcalde. Así estaría el hombre, ¿no? Hola, señor alcalde. Y le dije, hola. La mamá estaba aquí. La señora cuando escucha que la señora es un favorito, cuando escucha que me dice alcalde, ¿qué le pasa a usted? El alcalde aquí es usted. Delante de todos. Y entonces él dice, padre, bendición, padre. ¿Usted entiende? No, padre, es que estoy un poquito nervioso. Yo le dije, yo te entiendo, claro que sí, Dios te bendiga y te guarde. Entendió el mensaje.
Hermanos, mire, si ustedes y yo leyéramos lo que dice Pablo, lo metiéramos aquí y le enseñáramos a la gente tendría con claridad que la única iglesia de Jesucristo es la iglesia católica, y no se dejarían engañar ni confundir por nadie. Pero hasta que ustedes no tomen conciencia de eso, no lo crean, se convenzan de eso y se lo predican a los demás, entonces los protestantes tendrán un campo abierto para robar y cobrar el diezmo a la gente, engañándolos y llevándolos por senderos de la mentira. San Pablo entonces dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo, es la esposa de Cristo. Miren la mentalidad de Pablo, para que vean la importancia que le da a la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Si eso no le dice nada, la iglesia es la esposa de Cristo. Si eso no le dice nada, la plenitud de Dios está en la iglesia. Si eso no le dice nada, toda la diversa forma de la sabiduría de Dios está en la iglesia. Si eso no le dice nada, Dios sometió todo bajo los pies de Cristo y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Todo está sometido bajo los pies de la iglesia. Si eso no le dice nada, entonces escuchen lo que dice Pablo a Timoteo, allá en 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 15. En 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 15, Pablo nos da otro datico. ¿Qué es la iglesia para Pablo? ¿Es importante? ¿No es importante? Hermanos, si ustedes le ponen la lupa a este capítulo y este versículo, ustedes encontrarán la razón de por qué hay tantas sectas y por qué no podemos estar en ellas. Dale. Pero si me demoro para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios. En la casa de Dios, Dios tiene una casa. Vamos a ver cuál es la casa de Dios. Que es la iglesia de Dios vivo. Ay, ¿cuál es la casa de Dios? Dios tiene una casa. La casa donde habita, donde mora. Si me tardo para que sepa cómo tiene que portarse en la casa de Dios, otra vez. Que es la iglesia del Dios vivo. Subrayen. Que es la iglesia de Martín Lutero, de Carlos Parán, de José Smith. No. La iglesia del Dios vivo. A esa iglesia tú perteneces y yo pertenezco con orgullo, aunque les duela a los protestantes. La iglesia del Dios vivo. Y a ver, pongan la lupa, subrayen lo que viene. Pilar y base de la verdad. ¿Acaban de oír? Repítalo. Pilar y base de la verdad. Esa iglesia, ¿para qué existe? Para ser pilar y base de la verdad. Oye, ¿por qué no dice solamente base? ¿O por qué no dice pilar de la verdad? ¿Por qué dice pilar y base? Es para que quede bien claro que la iglesia es necesaria. ¿Para qué? Léalo de nuevo. Ella es la iglesia del Dios vivo, pilar y base de la verdad. ¿Para qué? Para ser pilar y base de qué? O en castellano, ¿quieres estar en la verdad? ¿Dónde tiene que estar? En la iglesia del Dios vivo, que es columna y base de la verdad, en castellano, que le garantiza a usted no estar en el error. De otra manera, que los que no estén en la iglesia de Jesucristo, que es columna y base de la verdad, ¿en qué están? En el error, en la mentira, les engañaron. De otra manera, hay muchas sectas. Una gente dice una cosa, otro dice otra, otro dice otra. ¿Quieres saber la verdad? La iglesia es columna y base de la verdad. Ojo, aquí no dice que la columna y base de la verdad sea la Biblia. Con el respeto que merece la Biblia, pero aquí no dice que la Biblia sea columna y base de la. Dice que la columna y base de la verdad es la en castellano. Aquí no me dice que el que traiga la Biblia tiene la verdad. Aquí me dice que el que esté en la iglesia
tiene la verdad. A ver, hermano, mire, se lo explico de otra manera. Lo repito y se lo explico de otra manera. Mire, aquí no dice, presten atención, aquí no dice que el que traiga la Biblia tiene la verdad. Aquí lo que dice es que el que esté en la iglesia del Dios vivo tiene la verdad. ¿Qué enseñan los protestantes? Yo tengo la verdad porque tengo la Biblia. ¿Dónde dice eso? Aquí dice que el que tenga la iglesia, el que esté en la iglesia de Dios vivo, ese columna y base de la verdad. Cuando yo estaba pequeñito, papá nos contaba una historia, no me la sé muy bien, tengo que preguntársela a papá de nuevo. Pero decía que había un hombre que tenía 3 fieras, tigre, león y onza. Tigre, león y onza. Y eran una fiera mucho brava y eran amigos de él. Y entonces lo defendían en todo. Y llegó un día donde había un rey. Y llegó donde estaba el rey. Y había un problema en ese pueblo porque resulta que había una culebra gigante de 7 cabezas. Y esa culebra, pues tenía que echarle una res cada día. Y ya cuando acabaron las reses, tenían que echarle una persona cada día. Y le tocaba a la hija del rey. Y el rey llorando le tenía que tirarle la hija. Y entonces el rey dijo, el que mate la culebra de 7 cabezas, ese se casará con mi hija. Y venía el hombre pasando y escuchó el tumulto de la gente y dijo, ¿y quién va a matar esa culebra? Y dijo, ¿qué es lo que pasa? No, que hay una culebra de 7 cabezas. Y dijo el hombre, ¿y qué? El que la mate se casa con la hija del rey. Dijo, listo, la voy a matar yo. Cuando vio que venía saliendo la culebra a buscar a comerse la gente, y dijo, el hombre vio que la culebra venía saliendo con 7 cabezas, dijo, tigre, león y onza, ataquen esa fiera. Y pum, 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 pelearon, duraron 1 hora peleando y pácata, mataron la culebra. Y el rey había dicho, y la prueba que me tienen que traer es la paja, la lengua, la paja, la lengua. Me la traen y ese se casa. Y llegó, pum, le trajo agarró las lenguas, las metió en el bolsillo y se fue. Dijo, ya tengo las pruebas. ¿Se ve? Pero resulta que vino un avispado y encontró la culebra muerta y dijo, yo me voy a hacer el esposo de la hija del rey. Agarró y le quitó las cabezas, las 7 cabezas, las metió en un bolso y se las llevó al rey y dijo, mi rey, acabo de matar la culebra. Prueba, aquí están las 7 cabezas. Dijo el rey, una fiesta, este es el esposo de mi hija. Comienzan las fiestas, sirven toda la comida. Cuando ya está a punto la gente de comer, llega el hombre con las pajas en el bolsillo. Y llega y ve la fiesta y dice, ¿qué es aquí? No, que se va a casar la hija del rey. ¿Cómo que se va a casar? Si es el que mate la culebra. No, es que ya un hombre la mató. ¿Y qué? No, pues trajo la cabeza. Dijo, pero ¿y qué fue lo que el rey pidió? Digo, pues el rey pidió fue la paja. Digo, bueno, ¿y por qué le agarraron el que trajo las cabezas? Digo, ¿verdad, no? Digo, no, las pajas las tengo yo aquí. ¿Sí? Sí. Digo, ay, entonces usted es el que se va a casar. Digo, tigre, león y onza, tráiganse todo lo que está en la mesa. Lo comió. Dijo el rey, a ver. ¿Y eso qué pasó? Y el hombre, pidió la palabra a mi rey. Mi rey, ¿qué fue lo que usted dijo? ¿Quién se casaba con su hija? ¿La que trajera las cabezas, el que trajera las cabezas de la serpiente, las 7 cabezas, o el que trajera las 7 pajas? Dijo el rey, sí, el que trajera las 7 pajas. Dijo, ¿y entonces por qué se va a casar con él? Si él trajo fue las cabezas, yo traje las pajas. Aquí están las pajas. Dijo, ay, cierto, claro que sí. Entonces metió preso al otro y la hija se casó con este. Así dice la Biblia. Dice, la iglesia es pilar y base de la verdad. Y dicen los protestantes, la Biblia es pilar y base de la verdad. No, Dios no dice que la Biblia, dice que la iglesia. Usted puede traer la Biblia, como aquel hombre llevó las cabezas. Pero si usted no está en la iglesia de Cristo, que es columna y base de la verdad, eso es lo que pide el Señor. Para que ustedes se den cuenta, venga ustedes dos, venga acá, los dos. Para que ustedes se den cuenta, miren, les pongo el ejemplo. La Biblia no es pilar y base de la verdad. Tiene la verdad, pero no me garantiza que el que traiga la Biblia trae la verdad. Observe. Esta señora
en Pentecostal Unida. Y este señor es católico. Él viene y predica y conquista 100 personas, están detrás de él. Y ella viene y predica y conquista 100 personas y están detrás de él, de ella. Él predicó con la Biblia y ella predicó con la Biblia. Los dos predicaron con la Biblia. Pero ella dice, como es Pentecostal Unida, ella dice que la Trinidad es el diablo. Y él dice que la Trinidad es Dios. ¿A quién le creo si los dos traen la Biblia? Pueden traer la Biblia, pero la Biblia no me garantiza que ellos me traigan la verdad. ¿Cómo sé yo quién tiene la verdad? Pues entonces vamos a ver cuál de los dos está en la iglesia de Jesucristo. Porque la iglesia de Jesucristo es columna y base de la... Si usted me dice, yo soy católico, y mire, la iglesia de Cristo viene desde Cristo hasta ahorita, aquí están las pruebas, bueno. Pero si usted me dice, yo soy testigo de Jehová o pentecostal, a ver, ¿cuáles son las pruebas que usted viene de Cristo? Si ustedes nacieron en el año 1904, como Carlos Barán, ¿cómo me dice que usted es la iglesia de Jesucristo? Entonces usted no trae la verdad, usted es una mentirosa, así que siéntese. La iglesia es columna y base de la verdad, no que me traiga la Biblia. Por eso ustedes verán que todos los protestantes vienen con la Biblia diciendo mentiras. ¿Y cómo hace usted? ¿Cómo se explica? Claro, es que Dios no dijo. Dios no dijo en ninguna parte, la Biblia es columna y base de la verdad. Dijo, fue la iglesia. Si los católicos observaran eso, entonces no se dejarán engañar. A ver, entonces para Pablo la iglesia es columna y base de la verdad. Ahora, miren ustedes qué dice Pablo. La iglesia es importantísima, es el cuerpo de Cristo. En ella columna y base de la verdad. En ella está la plenitud de la sabiduría de Dios. En ella desplegó Dios su plenitud. Ella es la esposa de Cristo. Si eso es verdad, entonces la iglesia hay que cuidarla, como Cristo la cuida. Entonces la iglesia es importante, es un tesoro, hay que defenderla. Y vamos a ver qué dice Pablo a los presbíteros de Éfeso. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 17, para que ustedes se den cuenta que le está hablando a los presbíteros. ¿Se acuerda que decíamos que los presbíteros eran los jefes de la iglesia junto con los apóstoles? Ajá, a ellos les escribe Pablo, para que usted se dé cuenta a quién le escribe. Hechos 20, 17. Pero luego pasamos al 28. Nomás leemos el 17 el 17 para que sepa a quién se refiere. Y después pasamos al 28. Debido a eso, desde Mileto, Pablo envió un mensaje a Éfeso para convocar a los presbíteros de la iglesia. Ahí está. ¿A quién le va a hablar Pablo? A los jerarcas de la iglesia, a los presbíteros de la iglesia. ¿La iglesia existe? Sí. Pablo le da un mensaje a los presbíteros. Escuchen el mensaje, versículo 28. Paren la oreja, para que vean ustedes que la iglesia es importante. ¿Qué mentalidad tiene Pablo de la iglesia? ¿Hay que cuidarla? ¿No hay que cuidarla? ¿De qué hay que cuidarla? ¿Cómo hay que cuidarla? Paren la oreja. Cuiden de sí mismos. Miren, la palabra, cuiden. ¿Se acuerda que Jesucristo cuida a la iglesia? Cuiden de sí mismos, siga. Y de todo el rebaño. Y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos. Subrayen. El Espíritu Santo los ha puesto como obispos. ¿Para qué? Para cuidar el rebaño. Vamos a ver cuál es ese rebaño. Todavía no lo ha dicho. O sea, supervisores. Ajá. Pastoreen la iglesia del Señor. ¿Cuál es el rebaño? La iglesia. Aquí viene otro concepto de Pablo. La iglesia no solamente es el cuerpo de Cristo, sí lo es, pero además es la esposa de Cristo. Es columna y base de la verdad. En ella está la plenitud de Dios, está la mucha forma de la sabiduría de Dios. Pero luego dice Pablo, la iglesia es el rebaño de Jesucristo en la iglesia. Repítalo. Pastoreen la iglesia del Señor. Pastoreen. Oye, si es pastoreen, hay pastores y hay el rebaño. Pastoreen. A ver, entonces Pablo dice que la iglesia es importante.
Por tanto, hay que pastorearla. Siga. Que Él adquirió con su propia sangre. Ahí subrayen eso. Vamos a escudriñar este pedacito. Que Él se adquirió con su propia sangre. ¿Qué adquirió Cristo con su propia sangre? La iglesia. Entonces pregunto, ¿vale o no vale la iglesia? Sí. Precio de sangre. ¿Es importante o no es importante? Sí. Cristo derramó su sangre por la iglesia. El que me diga que la iglesia no es importante, está fuera de pote. Porque entonces, ¿por qué Cristo derramó su sangre por la iglesia? No dice por las iglesias, dice por la iglesia. Cristo derramó su sangre por la iglesia. A ver, escuchen lo que viene. Presten atención, por favor, pongan la lupa grande. Dale. Sé que después de mi partida. Sí, estoy convencido que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos voraces. A ver, deténgase ahí. Van a salir de los montes, de las montañas, unos animalitos que son como perros, que son lobos. ¿Así es? No, aparecerán lobos. ¿Pero cuáles lobos serán? Pero ojo, ¿lobos qué? ¿Lobos qué? Juan, ¿lobos qué? Pedro, ¿lobos qué? Voraces. Voraces. ¿Ustedes saben qué significa voraces? Destructores. Mire, dice la Biblia, va a aparecer. Esto no lo saben los católicos. Esto no lo saben los católicos. Los católicos no saben que existen lobos voraces. No lo saben. Y ellos piensan que esos lobos voraces son pastores. Es como el lobo que se vistió de abuelita para comerse la caperucita. Lobos voraces. Siga. Que no perdonarán al rebaño. Eso, no perdonan a nadie. Agarran, están como la pescada. A ver quién llega a Estados Unidos para pescarlo. Lobos voraces, que no perdonarán el rebaño. A ver, vamos a ver de dónde vienen esos lobos. Pongan la lupa. ¿Quiénes son los lobos? A ver. De entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrina falsa. Ahí deténgase. ¿De dónde saldrán los lobos? ¿Cómo sabemos que son lobos? Porque enseñan doctrinas falsas. Ve que enseñar otra cosa que no es lo que Cristo enseñó es un pecado mortal que lo hace convertir en lobo. No mata a plomo, no roba, no baila pegado, pero está matando la fe, está destruyendo el rebaño. Eso es un pecado mortal, eso es un lobo. ¿Y de dónde saldrán? Escuchen a los protestantes predicar. Cuando yo era católico, ¿qué está haciendo? Aullando como un lobo. Cuando yo era católico, la Biblia dice, los lobos salieron de entre nosotros mismos. Eran católicos. Y son lobos porque enseñan doctrinas falsas. Hermanos queridos, si enseñan doctrinas falsas, son lobos voraces. Por eso usted y yo tenemos que asegurarnos qué es lo que enseñan. No se trata de que si se siente bonito o se siente feo, se trata de qué enseña. No, que María es una prostituta. No, que no hay que confesarse. No, que la hostia es Satanás. Que la Iglesia Católica es la gran prostituta, el Papa la bestia. Oye, doctrinas falsas. Vienen engañando. Lobos que no perdonarán el rebaño. Saldrán de entre nosotros mismos. Siga. E intentarán arrastrar a los discípulos. Así. Intentarán arrastrar. ¿Se acuerda? Uno es el que arrastra y otro se deja arrastrar. Intentarán arrastrar, usted verá si se deja arrastrar, a los discípulos. ¿Ve que los protestantes nunca le van a predicar a los ateos? Le van a predicar a los católicos. A los discípulos
A ver, pongan la lupa. A los discípulos. Tras sí. Ahí, repítalo. Tras sí. Repítalo. Tras sí. Tras sí, tras sí, tras sí, tras sí, tras sí, tras sí. Ellos no van buscando gente para Cristo, sino arrastran la gente tras sí. El diezmo aumenta, el diezmo. Claro, esto es importante. Entonces no es verdaderamente a los hermanos protestantes, no los mueve la salvación de las almas y el amor a Cristo, los mueve el amor al diezmo. Quítenle el diezmo a los protestantes y se acabarán las sectas. Quítenlos para que vean. No es que la entrada para el cielo es el que usted haya pagado. Le llevan una cuenta cuánto ha pagado usted el diezmo y si no, no entra. Hasta San Pedro esperando a ver cuánto pagó usted el diezmo. No lo pagó el diezmo, para el infierno. Pero la Biblia dice eso. Hay lobos voraces que no perdonarán al rebaño. ¿No les parece algo si comparamos esta cita aquí con Juan capítulo 10 versículo 11, donde Jesús hablaba ya de eso? Juan capítulo 10 versículo 11 nos advertía sobre eso. Ajá. Yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Él da la vida por sus ovejas. No así el asalariado, Ajá. que no es el pastor ni las ovejas son suyas. ¿Qué pasa? Pongan cuidado. Cuando ve venir al lobo, ¿Quién es el lobo? huye. Aquellos que traen doctrinas falsas. ¿De dónde salieron? De entre nosotros. Entonces, el cura que es asalariado, que no le importan las ovejas, cuando ve venir el lobo, que son los protestantes, ¿qué hace? Huye. ¡Huye! Siga. Abandonando las ovejas, y el lobo las agarra y las dispersa. Las dispersa. Uno para testigos de Jehová, otro para evangélicos, otro para adventistas, otro para pentecostales. Las dispersa en la iglesia. A él solo le interesa su salario. Ese es un problema. Ese es un problema cuando no trabajamos por la salvación de las almas. Cuando no nos importa, cuando ustedes sean cura, preocúpense por la salvación de las almas. Tenemos que preocuparnos por la salvación de las almas. Porque Jesucristo cuida, alimenta y cuida a la iglesia. Y Él quiere que nosotros alimentemos y cuidemos la iglesia. Es un error de nosotros los sacerdotes no cuidar la iglesia, no cuidar las ovejas. Que se metan a protestantes, a mí qué me importa. A fin y al cabo eso es lo mismo. No, Señor, Cristo nos dejó como pastores para guiar al rebaño y decirle cuidado, cuidado, aquí mire, cuidado, ahí viene el lobo. ¿Quién es el lobo? Que trae doctrinas falsas. Y el cura que llegue a decir que eso es lo mismo, dan ganas de llorar. Y yo que ando recorriendo el mundo me he dado cuenta que hay muchos que dicen eso. Y ahí, pues los líderes de las comunidades, a ver qué comunidades hay por aquí, cómo se llaman los grupos de apostolado, porque yo lo único que me sé es el de la renovación carismática, porque no me sé otro grupo, otro movimiento. Aquí lo único que escucho es renovación carismática, pero debe haber más, ¿verdad? Legión de María, cursillistas, porque ya los carismáticos me dicen, ay padre, usted todo el tiempo contra nosotros. No es contra ustedes, es que el único grupo que me acuerdo es el de la renovación carismática. Entonces hay muchos de los coordinadores de los grupos de apostolado que ya andan diciendo lo mismo. Eso no es problema. Que se metan a donde sea, ¿no? Eso es ser ecuménico. No confunda la chicha con la limonada. No confunda una cosa con la otra. Ecuménico no es que usted se vaya protestante o que usted escuche a los protestantes. No, señor, ecuménico es que usted comparta la palabra de Dios y usted está preparado. La iglesia define qué es ecumenismo. Dice, ecumenismo es donde dos coordinadores, o dos jefes, o dos expertos, así lo dice, expertos en la palabra, tanto de una iglesia como la otra,
en público, muestran con la palabra de Dios que creen, para que la gente vea cuál tiene la verdad. Y luego, entonces, haya un solo rebaño, bajo un solo pastor, en una comunión que es la Eucaristía. Ese es el ecumenismo. El ecumenismo no es lo que dice la gente. El ecumenismo es escuchar a todo el que me llegue. No, señor. Yo no puedo estar escuchando a todo el que me llegue. Eso no es ecumenismo. Eso es prostituirse a la parte espiritual. ¿Sí? ¿Usted no se da cuenta quién es el que atiende a todo el que le llegue? La prostituta. ¡Salga el uno! ¡Entre el otro! ¿Cuántos católicos hay así? Yo, padre, yo atiendo en mi casa al que me llegue. Así dicen las prostitutas, ¿no? Yo atiendo al que me llegue. ¿Así también está usted? Cuidadito, cuidadito, porque eso no es correcto. Entonces, hermano querido, Cristo dejó una iglesia. Esa iglesia es fundamento y base de la verdad, es el cuerpo de Cristo, es importantísimo. Para eso dejó los pastores, para que cuiden el rebaño, porque hay lobos que lo quieren destruir. Y esa iglesia se construye en la base de los apóstoles. No podemos construir esa iglesia si no es con la base de los apóstoles. En Efesios capítulo 2, versículo 20, Pablo nos viene a explicar cómo se construye esa iglesia de Jesucristo. Efesios 2:20. ¿Hay otra vejita? Ay, gracias. Están cimentados en el edificio cuyas bases son los apóstoles y profetas, y cuya piedra angular es Cristo. Otra vez, dale. Están cimentados en el edificio cuyas bases son los apóstoles. Oh, observe, cuyas bases son los apóstoles y profetas, y cuya piedra angular es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. Y ahora pongan cuidado, ustedes y yo, siga. En él se ajustan los diversos elementos y la construcción se eleva hasta formar un templo santo en el Señor. Siga. En él ustedes se van edificando. En él ustedes se van edificando. Somos apostólicos, la base de los apóstoles. En él ustedes se van edificando. Siga. Hasta ser un santuario espiritual de Dios. Hasta ser un santuario espiritual de Dios. Ahí nos vamos nosotros edificando, en la iglesia. Hasta ser un santuario espiritual de Dios. A veces se nos olvida. Y si ustedes miran lo que dice Apocalipsis allá, 21:14, cuando vean la nueva Jerusalén, allá cuando la nueva Jerusalén, que es el reino de los cielos, ¿cómo lo dibuja San Juan allá en el Apocalipsis 21:14? Para que ustedes vean ese retrato que pone San Juan allí de la nueva Jerusalén. ¿Cómo está? Apocalipsis 21:14. La muralla de la ciudad descansa sobre 12 bases. Sí, la muralla de la ciudad descansa sobre 12 bases. ¿Recuerda lo que decía Efesios 2:20? Ustedes están edificados en el templo donde los apóstoles son las bases. Ahora escuche, otra vez, repítalo. La muralla de la ciudad descansa sobre 12 bases en las que están escritos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Están escritos los nombres de los 12 apóstoles. Entonces observe que la nueva Jerusalén tiene como base los 12 apóstoles. Es decir, la iglesia de Jesucristo. No puede haber otra cosa. La gente que no sabe esto, entonces se deja engañar, se deja confundir. Hermano, Jesucristo fundó una iglesia y la fundó para la salvación de las almas. Vaya, prediquen el evangelio a toda criatura, y el que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Entonces mandó a la iglesia a predicar para que la gente crea. Y usted y yo tenemos que ser conscientes de esa realidad. Jesucristo nos quiere salvar, pero nosotros a veces se nos olvida y no nos dejamos salvar por el Señor. Bueno, vamos, creo que es el momento otra vez del último receso, ¿verdad? Vamos al último receso para ver preguntas y respuestas. Ojalá pues que este tema de la iglesia nos ayude a nosotros a fortalecer la fe en la iglesia y no apartarnos de ella. Padre omnipotente, y gracias porque a través de tu palabra
hemos descubierto la importancia de la iglesia para nuestra salvación. Te pedimos perdón por aquellos hermanos que han abandonado la iglesia, que es tuya, la que tú fundaste para seguir una iglesia fundada por hombre. Padre, que un día ellos puedan reconocer su pecado, vuelvan a la iglesia, hay un solo rebaño bajo un solo pastor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a comerciales y ya regresamos. Tengan pendiente su preguntita, porque ahorita vamos a preguntas y respuestas.